Holanda. Primeramente, gracias por mostrar esa película aquí, que da una buena imagen, creo yo, de la vida cotidiana en Cuba. ¿Cómo han visto en estos días que hemos estado aquí y ven lo difícil que es de hablar sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba? Me estaba preguntando de qué es lo que piensan de las empresas extranjeras. En mi país, por ejemplo, en Holanda, hay muchas empresas que están queriendo invertir en Europa, en Cuba o comerciar con Cuba, y no solo en Holanda, también en otros países de Europa. Y lo que me gustaría saber de ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Eso sería bueno para la economía de Cuba? Porque necesita tanto inversión quizás, y podrán o estarán capaces esas empresas de abrir el debate sobre los derechos de trabajadores, o más bien se harían cómplices del sistema y mantendrán el sistema en su lugar. Me alegra muchísimo esa pregunta, porque además es una cosa que está caliente. Cuando nosotros nos estaban encarcelando en el año 2003, a él y a mí y a otros tantos más, nosotros nos estaban entrando por una reja y el gobierno de Fidel Castro estaba abriéndole la puerta a Europa, a los países, fundamentalmente a la República Checa, a Alemania, a Bélgica, a Holanda, le estaban abriendo las puertas para que invirtieran en Cuba. Y fue así, invirtieron en Cuba. Yo me enteré a los meses de que por las calles cubanas estaban moviéndose los Skoda. Se estaban moviendo los Skoda, que hacía muchísimos años, desde que se derrumbó el sistema socialista, que desapareció el CAME, aquel famosa comunidad económica de los países de Europa del Este, de los países socialistas, había desaparecido. Pues los checos y otros más se han dado a la tarea fueron a invertir en Cuba, invirtieron en Cuba y allí han hecho sus negocios. Han hecho sus negocios y hipócritamente pues los vemos en una tribuna, en un consejo, diciendo de que en Cuba pues tienen que liberar a los presos políticos, que tienen que liberar prisioneros de conciencia, y hablando de sanciones a Cuba. Eso es una retórica que no duró 6 meses, no duró 6 meses la retórica, porque al final, en el mes de junio del año pasado, para esta fecha, se aprobó definitivamente la eliminación de las medidas diplomáticas, que fue lo más que hizo Europa cuando nos encarcelaron, porque no se atreve a tomar una medida económica con Cuba, ni sancionar políticamente a Cuba. Pues eliminaron lo que ya estaba muerto, lo que ya era un cadáver, porque ya habían suspendido las medidas, y lo que hacía falta era nada más que firmar la defunción. Firmaron la defunción y se acabaron las medidas diplomáticas que habían sancionado a Cuba. Hemos visto durante 6 meses en la presidencia checa y no ha pasado nada con relación a Cuba. Entonces estamos dando cuenta de que hay un rejuego político, que hay una hipocresía en todo esto, y mientras tanto hay un pueblo allí que está sufriendo, que no recibe el beneficio de esas inversiones dentro de Cuba, porque el que se beneficia es el gobierno, porque estos empresarios que invierten allí lo hacen de manera deshonesta. A nosotros nos gustaría que no solo Holanda, la República Checa, Francia, que tiene muchos intereses dentro de Cuba. Yo le puedo hacer, incluso yo hice un trabajo hace unos 5 o 6 meses sobre este tema de la países que más inversiones tienen dentro de Cuba en estos momentos. Y Francia es uno de los que tiene mayores inversiones. El otro es Alemania. España, por supuesto, y dentro de España el País Vasco es la parte que más peso tiene en las inversiones dentro de Cuba.
Y entonces a nosotros nos gustaría que no solo fuera eso, incluso los japoneses que fueran a Cuba, que no lo han decidido totalmente, que fueran también los indonesios, donde hay todas esas transnacionales norteamericanas y japonesas que están allí, han invertido allá y han aplicado esa economía que aplican los japoneses de dirigencia del mercado y todas esas cosas. Sería bueno también que fueran a Cuba y todo el mundo invirtiera en Cuba, pero se invirtiera de una manera leal con los cubanos, que no se aprovecharan de las desventajas que tienen los cubanos, que no tienen derecho a tener un sindicato, a hacer verdaderos convenios colectivos de trabajo, donde puedan recibir una buena paga por el esfuerzo que hacen. El gobierno ha creado una bolsa de trabajo, le paga lo que quiere y lo que entiende, y los inversionistas extranjeros pues se convierten en explotadores también